En este video vamos a tratar los estadísticos que tienen un apellido, que son ancillary. Entonces, ¿qué es un ancillary por definición? Bueno, antes que eso quisiera decir una cosa. Un estadístico T que es suficiente es un estadístico que contiene toda la información que hay en la muestra acerca de teta. ¿Ya? Tiene toda la información que hay en la muestra acerca del parámetro teta. La pregunta es, bueno, ¿existirá un estadístico T1 que no tiene información respecto a teta? ¿Ya? Con respecto a teta. Entonces es exactamente lo opuesto a un estadístico suficiente. Un estadístico T1 que no tiene información respecto a teta. Entonces esa es la definición de un ancillary. ¿Okay? Un ancillary, entonces un estadístico T, ¿ya? Es entonces llamado ancillary. Esto está escrito en inglés y no se traduce en general, ¿ya? No se traduce en general al español, sino que se trabaja así. Simplemente la condición es muy simple. Es un ancillary para teta si y solo si su distribución, es decir, la distribución de T, no depende de teta. ¿Ok? Entonces, fíjate, ¿cuándo un estadístico es suficiente? Cuando satisface el criterio de factorización, bien. O cuando la distribución, ¿cierto?, de la muestra dado al estadístico no depende de teta, la definición, fantástico. Cuando un estadístico no tiene información respecto a teta, cuando es un ancillary, y eso significa que la distribución de ese estadístico no depende de teta. Entonces, fíjate que vamos a ver con un ejemplo qué significa esta condición que es bastante fuerte. Entonces, mira, un ejemplo súper sencillo. Imagínate que tú tienes x1 hasta xn, variables aleatorias que son i y d provenientes de una normal teta 1. Y el parámetro de interés es teta, por supuesto que teta está en los reales. Entonces vamos a considerar este estadístico. x1 menos x2. Yo te pregunto, ¿cómo se distribuye? ¿Cuál es la distribución de este estadístico? Bueno, de acuerdo a toda la experiencia que tenemos con los videos anteriores, especialmente la distribución normal, la resta de dos distribuciones normales es también normal. La pregunta es, ¿cuáles son los parámetros? Bueno, fíjate, x1 menos x2, el valor esperado de esto, el valor de x1 es teta, menos el valor esperado de teta es 0. Y la varianza de una combinación lineal se suma porque son independientes. La varianza de x1 menos la varianza de x2 es la varianza de x1 más la varianza de x2, así que esto es 2. Te recuerdo solamente que en general, por si tú tienes la duda, la varianza de una suma es a cuadrado por la varianza de x más b cuadrado por la varianza de y más 2ab por la covarianza entre x e y. Como estas variables son independientes, esa covarianza es 0 y esta constante es 1, así que queda 1 ahí, y esta constante es menos 1, sale al cuadrado, por lo tanto la varianza de esto es 1 y la varianza de esto es 1, por eso la varianza en ese caso de la resta es 2. Fantástico, entonces la pregunta ahora ¿es este estadístico T un ancillary? La respuesta es, bueno, hay que ver si satisface la definición. Este es un ancillary si su distribución no depende de teta, y la distribución en efecto no depende de teta, por lo tanto es un ancillary. Eso significa que no tiene ninguna información respecto a teta. Entonces T es un ancillary para teta. Un breve ejemplo, 2, para ilustrar las mismas propiedades, es que consideremos ahora que x1 hasta xn son variables aleatorias que son i y d, pero provenientes de una distribución normal mu sigma cuadrado, donde mu es el parámetro desconocido de interés, ¿ya? Y sigma cuadrado es conocido. ¿Ok? Entonces la pregunta ahora es la siguiente: ¿cómo podría encontrar yo un ancillary para mu? Es decir, te voy a encontrar una cantidad cuya distribución no dependa de mu. Es decir, por ejemplo, piensa en esto. N menos 1 S cuadrado partido por sigma cuadrado, donde S cuadrado es la varianza muestral. Entonces, bajo estas condiciones, nosotros probamos, cuando vimos
distribuciones muestrales o intervalos de confianza, probamos que esto tiene una distribución chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Entonces la pregunta ¿es este un estadístico? Sí, porque esto depende de la muestra, esto depende de la muestra y esto es conocido, así que este es un estadístico. Su distribución depende de mu, no depende de mu, por lo tanto, de acuerdo a esta definición, el t es entonces un ancillary para mu, usando la definición. ¿Por qué? Porque su distribución no depende de mu, solamente depende de los grados de libertad. Entonces, esa es la definición primera. Un estadístico es un ancillary si su distribución no depende del parámetro de interés. Te hago una pregunta que es una pregunta crucial, ¿ya? ¿Qué diferencia entonces existe entre un ancillary y un pivote? Entre un ancillary y un pivote. Eso es importante. Un pivote es una cantidad cuya distribución no depende de teta. Y un ancillary es un estadístico cuya distribución no depende de teta. Entonces posiblemente podríamos confundirnos. ¿Es la misma cosa? La respuesta es que no. Porque los pivotes no son necesariamente estadísticos. Los pivotes no son estadísticos porque dependen de parámetros desconocidos. ¿Ok? En cambio, los ancillaries son estadísticos, por lo tanto no pueden depender de parámetros desconocidos. Entonces esa es la respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pivote podrías pensar tú? Piensa, por ejemplo, en el caso normal. Este pivote es z, ok, x promedio menos mu partido por sigma raíz de n. ¿Ok? Esto tiene una distribución como normal 0,1 cuando las variables son normales. Perfecto. ¿Es z un pivote? Claro. ¿Por qué? Porque esta cantidad, que depende de la muestra y de ese parámetro desconocido, es normal 0,1. Pero esto no es un estadístico. ¿Por qué no es un estadístico? Porque aquí hay un parámetro que es desconocido. ¿Te das cuenta? Pero sí es un pivote que nos permite plantear la probabilidad. Ahora, la probabilidad de un Q1 menor que Z menor que Q2. Y eso con una probabilidad 1 menos alfa. Entonces, sí nos permite esto encontrar un intervalo de confianza. Por eso tiene que depender de mu, porque lo que hacemos acá es invertir pivoteando y finalmente despejamos mu. Sin embargo, si estamos buscando un ancillary, esta cantidad tiene que ser un estadístico, es decir, no puede depender de parámetros desconocidos. Fíjate, ¿esto depende de parámetros desconocidos? No, porque este es conocido, solo de la muestra. ¿Esto depende de parámetros desconocidos? No, solamente de la muestra. Por tanto, esa es la diferencia entre un ancillary y un pivote. El ancillary es un estadístico y los estadísticos no dependen de parámetros desconocidos.